Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a continuar viendo métodos de integración dentro de nuestro capítulo de integrales. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nos toca ver lo que son el método de integración de funciones trigonométricas, pero en este caso de funciones trigonométricas con potencia. ¿Ok? Ya hemos visto que nuestro primer método, algunos le llaman método de integración por tablas, otros autores le llaman o utilizan la terminología de fórmulas básicas de integración y todo lo demás. Tenemos integrales de funciones trigonométricas simples y algunas con cuadrado que vamos a ver, ¿no? Pero aquí vamos a analizar cuál es la forma, cuál es el método, cuál es el camino que se va a utilizar para que nosotros podamos integrar funciones trigonométricas, pero en este caso con potencias diferentes a 1. Entonces estamos hablando desde potencias cuadráticas en adelante. Nunca debemos dejar de lado, eso sí, por eso voy a recalcar siempre y recalco en todos los capítulos, perdón, en todas las clases del capítulo de integrales, que la base fundamental que tenemos o la base que vamos a trabajar es nuestras fórmulas básicas de integración, o si quieren verlo de otra manera, es nuestra herramienta que tenemos o la herramienta que vamos a utilizar para que nosotros podamos trabajar, para que nosotros podamos afrontar nuestras integrales. ¿Ok? Bien, entonces empecemos. ¿Cómo se hace el tratamiento o cómo se empieza a trabajar este tipo de funciones? Lo que hacen todos los autores, esto sí es una generalización, es que trabajan y separan estas dos primeras funciones, que es la función seno y coseno, y luego trabajan con las otras cuatro. Y les voy a explicar por qué, porque en este caso para la función seno y coseno se trabaja con diferentes tipos de identidades trigonométricas, viendo, analizando y utilizando las potencias pares e impares. Empecemos. Vamos a tener o nos vamos a enfrentar a este tipo de funciones, ¿no? La integral del seno a la n de x o coseno a la n de x por diferencial de x. ¿Qué les decía de la diferenciación? Vamos a ver y vamos a trabajar primero con una potencia par. ¿Ok? Cuando se trabaja con potencia par, 2, 4, 6, 8, 10 en adelante, se necesita obligatoriamente, esto sí les puedo decir obligatoriamente, trabajar con estas identidades trigonométricas. En este caso es seno cuadrado de x, que va a ser igual a 1/2 de 1 menos coseno del ángulo doble de x, y coseno cuadrado de x, que va a ser igual a 1/2 de 1 más coseno del ángulo doble de x. En pocas palabras, están obligados o estamos obligados a trabajar cuando estamos con potencia par con estas dos identidades trigonométricas, no con las que nos han enseñado en colegio y hemos estado utilizando, ¿no? Entonces, imperativo utilizar estas dos identidades trigonométricas. Bien, pasemos a resolver un ejercicio. ¿Qué tenemos? La integral del coseno cuadrado de x. Si nosotros nos vamos, para eso me voy a ir a mi otra diapositiva, nos fijamos, tenemos acá, tenemos la integral de coseno cuadrado de x. Entonces va a ser x al cuadrado más seno del ángulo doble de x sobre 4 más mi constante de integración. Entonces ya tenemos. Pero vamos a demostrar o vamos a ver cómo es que sale esa integral o cómo es que obtenemos esa integral. ¿Qué necesitamos? Estamos en presencia de una potencia par de un coseno. Entonces aquí está, coseno cuadrado de x, que me dice que va a ser igual a 1/2 de 1 más coseno del ángulo doble de x. Entonces tenemos eso, reemplazamos por nuestra identidad trigonométrica. Ojo, no se olviden que cualquier artificio que realicemos, siempre tenemos que tener la posibilidad de volver a la función original o a la función primitiva, ¿no? Entonces coseno cuadrado de x para nosotros va a ser 1/2 de 1 más coseno del ángulo doble de x, y por el reemplazo de la identidad. ¿Qué vamos a hacer ahora o qué tenemos que hacer ahora? Vamos a empezar a resolver esta integral. Entonces vamos a multiplicar 1/2 por 1 y 1/2 por coseno del ángulo doble de x. Ahí está.
Entonces nos va a quedar que la integral va a ser de 1 medio más 1 medio de coseno del ángulo doble de x por diferencial de x. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que nos resta hacer o qué es lo que nos queda hacer? Vamos a aplicar la propiedad de la suma en la integral, que nos dice que se vuelve la suma de las integrales. Entonces ahí tenemos. Esto va a ser igual a la integral de 1 medio diferencial de x más la integral de 1 medio coseno del ángulo doble de x, diferencial de x. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar dos cosas. Lo primero, esto. La propiedad de la constante en las integrales que sale. Entonces vamos a tener un medio que sale hacia afuera o que no está afectado por la integral. Y un medio acá. Bien, esta primera integral la tenemos, porque es la integral del diferencial de x, que ya la conocemos, que es la misma variable, ¿no? X. El problema radica acá. Tenemos coseno del ángulo doble de x, o sea, es un ángulo doble. El 2x es el argumento de la función coseno. Y tenemos un diferencial de x. ¿Cuál es el problema? Para eso me voy a ir a mi tablita de integrales. El problema es el siguiente. Aquí está, lo voy a agrandar. Aquí está. ¿Cuál es el problema? Que nos dice que la integral va a ser de coseno de x diferencial de x. Entonces, ¿qué significa? Que nos dice que el argumento de la función coseno debe ser igual al diferencial para que la integral sea seno de x más una constante. Eso no tienen que olvidarse ni perder de vista nunca, no solamente para este ejercicio, sino para absolutamente todos los ejercicios. Nos dice que el argumento de la función coseno perdón, es igual al diferencial de que estamos utilizando, que en este caso es diferencial de x coseno de x. Y eso no tenemos acá. Fíjense, tenemos coseno de un ángulo doble de x y tenemos diferencial de x. Entonces no estamos en posibilidades de poder hacer eso. Tenemos dos caminos que hacer. ¿Cuáles son los dos caminos? El primero, trabajar con el ángulo doble de x. Y la pregunta es, ¿será que podemos hacer algo con el argumento de la función coseno en este caso? ¿Podemos reducir, sacar, dividir? La respuesta es no. No se puede porque es el argumento de la función o en pocas palabras, es el ángulo de la función coseno. No se puede tocar, no se puede modificar, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, descartado. Voy a borrar. No se puede hacer nada. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda trabajar con el diferencial de x. Modificarlo. ¿Y qué vamos a utilizar para eso? Vamos a utilizar un artificio que lo hemos visto el primer día de clases de cálculo, a principio de semestre, que se llama utilizar el elemento neutro de la multiplicación. ¿Y cuál es el elemento neutro de la multiplicación? Es el 1, ¿no? Solamente que sabemos que el número 1 se puede expresar de infinita cantidad de formas diferentes. En este caso nosotros lo vamos a hacer así. Ahí nos queda, fíjense, el 1 medio ha salido de la integral porque es una constante, me queda 1 medio de la integral del diferencial de x más 1 medio de la integral de 2 sobre 2. Esto es 1, ¿no? Como les decía, el elemento neutro de la multiplicación. Entonces 2 sobre 2 por coseno del ángulo doble de x diferencial de x, ¿no? Entonces todo esto sabemos que no cambia en nada. ¿Por qué? Porque el 1, al ser el elemento neutro de la multiplicación, hace que no cambie absolutamente nada. Y en este caso el 1 está representado por 2 sobre 2, que es lo que necesito. ¿Qué voy a hacer con esto? Con el numerador, que está acá, lo voy a mandar a multiplicar aquí, para tener un argumento del coseno igual que el diferencial. Y este 2 que no me sirve, no me está siendo de utilidad acá, lo voy a mandar acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. La integral, que va a ser igual a 1 medio de la integral del diferencial de x más 1 cuarto de la integral del coseno del ángulo doble de x diferencial de 2x. Ahora sí, ya tengo lo que me dice la integral básica, que el argumento de la función trigonométrica es igual o exactamente igual al diferencial. Y ahora sí puedo integrar. ¿Pero qué me dice que va a ser la integral del coseno? Seno de x. Entonces va a ser seno, pero no me olvido del ángulo, ¿no?
Por tanto, mi integral va a ser un medio integral del diferencial de x, es la misma variable, aparece x, más un cuarto de seno del ángulo doble de x más mi constante de integración, ¿no? Y esa es la forma o camino que tenían que tomar para que ustedes puedan, o bueno, no puedan, sus compañeros, porque estos ejercicios que estamos viendo ahora han sido ejercicios de examen, ¿no? Para que sus compañeros puedan resolver en su examen. Lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno, lo que hacemos siempre es resolver ejercicios de examen para que ustedes puedan ver y se den cuenta cómo es que tienen que afrontar sus ejercicios de su examen de segundo parcial. ¿Ok? Bien, continuemos. Veamos, bueno, hasta aquí ya hemos visto cómo es el tratamiento para las potencias pares. Veamos ahora para las potencias impares, para el segundo caso, que son los únicos que se nos van a presentar, par o impar. Entonces vamos a tener esta forma de integral, ¿no? Integral de seno a la n de x o coseno a la n de x. Solamente que como es impar, tenemos que hacer dos cosas o se trabajan de dos maneras diferentes en comparación a la potencia par que acabamos de ver. ¿Qué es lo diferente? Que el método me dice que cuando tengamos una función trigonométrica seno o coseno con potencia impar, se tiene que hacer un desglose de la función. ¿De qué tipo? Eso sí, grábense en su cabeza. Es de la siguiente manera o de la siguiente forma. Nos va a quedar seno de una potencia, bueno, olvídense de la función seno, es seno o coseno, en una potencia par y en una potencia impar de grado 1. Ojo, esto es imperativo, en una potencia impar de grado 1, obligatoriamente. ¿Ok? Una vez que desglosamos esto, recién podemos aplicar la identidad trigonométrica, ver el artificio que podamos utilizar. Y en este caso la identidad trigonométrica que vamos a utilizar es la identidad trigonométrica que conocemos de las funciones seno y coseno, ¿no? Que 1 menos coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x. Esa identidad es la que conocemos y esa es la que se utiliza en el caso de las potencias impares. Ok, entonces continuamos. Veamos la integración de la función seno cubo de x, para que vean cómo es que se trabaja. Potencia impar. Entonces, como es potencia impar, vamos a desglosar en una potencia par y en una impar de grado 1. Entonces ahí está. Desglosamos en seno cuadrado de x y seno de x. ¿Qué significa? Que esto que hemos hecho es el desglose de seno cubo de x. Ok, entonces ya hemos desglosado. Vemos en qué parte de la función podemos aplicar nuestra identidad trigonométrica. Entonces podemos aplicar acá. Entonces aplicamos. Reemplazamos por nuestra identidad trigonométrica, que nosotros sabemos que la identidad trigonométrica del seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. ¿No es verdad? Entonces una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a integrar. Y ojo, ahora sí, también es imperativo que se anoten o recuerden lo que les voy a decir. Cuando la potencia que estamos integrando es impar, como el caso que estamos viendo en pantalla, el método de integración que tenemos que utilizar es el segundo que hemos aprendido, el de sustitución o cambio de variable. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer eso. ¿Dónde vamos a sustituir? Para nosotros u va a ser coseno de x. ¿Qué nos dice el método? Que tenemos que derivar. Entonces derivamos. Diferencial de u va a ser igual a menos seno de x diferencial de x, ¿no? Y nos fijamos, si tenemos todo, vamos a reemplazar acá y tenemos nuestro diferencial que va a ser menos seno de x diferencial de x. Pero fíjense, solamente tenemos seno de x diferencial de x. Nos falta este signo negativo. Y para esto vamos a aplicar un artificio algebraico, ahora sí es algebraico o es parte del álgebra, que nos dice
que cuando estamos o cuando realizamos el producto o la multiplicación de un número dos veces por menos uno, o multiplicamos dos veces cualquier número, sea positivo o negativo, por menos uno, dos veces por menos uno, el número no cambia. ¿No es verdad? A ver, ponemos un ejemplo. Si tenemos el menos uno y multiplicamos dos veces por menos uno, el número que nos resulte después del producto sigue siendo menos uno. O si tenemos un número positivo 4 y multiplicamos dos veces por menos uno, el número sigue siendo 4. Entonces, ese artificio algebraico es el que vamos a utilizar acá para poder armar nuestro diferencial de u. Entonces voy a multiplicar por dos veces por menos 1 la función. ¿Cuál es el objetivo? Tener menos seno de x, diferencial de x. Y ahí está. Ya tengo mi du. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero este signo negativo de aquí afuera no lo tengo que perder de vista, o no tengo que perder la referencia. ¿Por qué? Porque es el número que, menos 1, que me balancea o me mantiene idéntica la función. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ahí está. Menos integral de 1 menos u al cuadrado diferencial de u. Y ahora sí, este integral es sumamente sencillo. ¿No? Integramos, pero este signo menos, ojo, fíjense, lo voy a encerrar mejor. Nunca lo tengo que perder de vista porque para que se mantenga todo exactamente igual. Ahora, la integral de 1 por diferencial de u es u, menos integral de u al cuadrado es u al cubo tercio. Ya integrado, ¿qué me resta hacer? Multiplicar este menos a todo mi corchete, a los dos elementos. Entonces me va a quedar mi integral, que va a ser igual a menos u, menos por menos más, u al cubo tercios. Y por último, lo que me dice el método de integración. Volver a mi variable original. Yo sé que u es coseno de x. Y ahí está. Entonces mi variable original me dice que u es igual a coseno. Por tanto, mi integral va a ser igual a menos coseno de x más un tercio de coseno cubo de x. Bueno, más mi constante, ¿no? Y esa es la forma que tenemos o que tienen que resolver. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí o hasta este momento acabamos de ver única y exclusivamente las integrales de seno y coseno por separado. ¿Qué significa por separado? De manera individual, ¿no? ¿Qué hemos resuelto o qué hemos estado resolviendo? Para hacer un poquito de memoria, acabamos de resolver, bueno, la diapositiva anterior, coseno cuadrado de x, y ahora seno cubo de x, ¿no? ¿Cómo deberían estudiar? Sugerencia, o sea, tampoco es algo que tienen que seguirme al pie de la letra. Resolver seno cuadrado de x, coseno a la cuarta de x, seno a la cuarta de x, y así seguir resolviendo. Para las potencias impares igual, seno a la quinta de x, coseno al cubo de x, coseno a la quinta de x. O sea, esa es la forma de que deberían estudiar, ¿no? Digo yo. Porque si solamente se van a poner a resolver lo que yo ya he resuelto, sugerencia o aclaración, nunca pregunto dos veces lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la forma que deberían empezar a, supongo yo, que deberían utilizar para estudiar, ¿ok? Pero bueno, entonces hasta acá hemos visto solamente la integración de la función seno y coseno con potencia, pero de manera individual o de manera suelta. Veamos algo que sí va a entrar en su examen, que ya es ahora el producto de estas funciones seno y coseno, pero con potencia, ¿ok? ¿Qué significa? Que vamos a tener este tipo de, o esta forma de función, seno a la n de x por coseno a la m de x, ¿no? En pocas palabras se le está diciendo, se le está mostrando dos cosas, potencias diferentes y producto, ¿no? Estamos en presencia de un producto de ambas funciones, pero estas dos con potencia. ¿Ok? Bien, veamos un ejercicio de examen. Este ejercicio entró a un examen de segundo parcial de semestres pasados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la integral del seno cubo de x por coseno a la menos 4 de x diferencial de x. Sugerencia.
Ojo, como siempre digo, es sugerencia. La pueden tomar como también no la pueden tomar. ¿Qué significa? Que tenemos dos tipos de potencia en este caso, par e impar. La sugerencia viene a lo siguiente. Yo les sugiero que en la medida de lo posible, casi siempre se decanten por las potencias impares. ¿Por qué por las potencias impares? Se estarán preguntando. La sugerencia viene porque las potencias impares se pueden trabajar de la siguiente manera. Primero, acabamos de ver en la diapositiva anterior. Trabajamos con la identidad trigonométrica que conocemos. 1 menos coseno cuadrado de x o 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Segundo, de acuerdo a la identidad trigonométrica que nos fijamos, no nos metemos con ángulos dobles. ¿No es verdad? Entonces trabajamos de esa manera. Entonces esos son los motivos por los cuales yo les sugiero que siempre se decanten o se orienten por las potencias impares, ¿no? Entonces tenemos eso. Vamos a trabajar con eso, con la potencia impar. ¿Qué nos dice el método para trabajar con la potencia impar? Desglosamos en una potencia par y en una impar de grado 1. Entonces hacemos eso. Ahí está. Nos queda seno de x por seno cuadrado de x por coseno a la menos 4 de x diferencial de x. ¿Qué es lo que tengo? Tengo esto, ¿no? Ahí está. Entonces seno cubo de x he desglosado en eso de acuerdo a lo que me dice el método de integración con potencias impares. ¿Qué me resta hacer ahora? ¿O qué puedo hacer ahora? Utilizar mi identidad trigonométrica acá, seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué me resta? Me queda 1 menos coseno cuadrado de x por coseno a la menos 4 de x por seno de x diferencial de x. ¿Para qué he hecho esto? Para que yo pueda reducir un poco después la función, que significa que coseno a la menos 4 de x voy a multiplicar por coseno cuadrado y voy a multiplicar por 1. Multiplico. ¿Qué me va a quedar? Coseno a la menos 4 de x por 1, coseno a la menos 4 de x, y menos coseno cuadrado de x por coseno a la menos 4 de x, coseno a la menos 2 de x, por seno de x diferencial de x. Ok, ahora que ya he aplicado la identidad trigonométrica y ya he reducido lo que más se podía, vuelvo a lo que les decía en la diapositiva anterior. El método de integración que nos va a ayudar o nos va a colaborar para resolver este tipo de integrales es el método de integración por sustitución. Entonces veamos eso. U va a ser igual a coseno de x, derivamos como nos dice el método y nos va a dar menos seno de x diferencial de x. Entonces tenemos U acá y fíjense aquí tenemos seno de x diferencial de x. Y necesitamos menos seno de x. Volvemos a aplicar el mismo artificio que habíamos aplicado en la anterior. 2 veces por menos 1. ¿Cuál es el objetivo? Tener menos seno de x diferencial de x, ¿no es verdad? Y esto. Entonces, ahora sí reemplazamos y armamos nuestra integral. Nuestra integral va a ser menos, este menos de aquí afuera no lo pierdo de vista, que aquí está menos la integral de u a la menos 4 menos u a la menos 2 diferencial de u. Y procedemos a integrar esto. Integramos y nos va a quedar el menos de aquí afuera, lo mantengo, abro corchetes, y va a ser u a la menos 3 sobre menos 3 menos u a la menos 1 sobre menos 1. Una vez que tenemos eso, ya hemos integrado este menos, voy a multiplicar a todo lo que está dentro del corchete, ¿no? Entonces menos por menos me va a dar más, menos por menos más y menos por más es menos. Entonces, ¿qué me resta? 1/3 de u a la menos 3 menos u a la menos 1. Y el último pasito del método de integración por sustitución es volver a la variable original. Entonces vuelvo, ¿no? Tengo que u es igual a coseno de x. Por tanto, la integral es 1/3 de coseno a la menos 3 de x menos coseno de x a la menos 1 más mi constante de integración. Y esa es la forma que tenían que resolver en su examen, ¿no? Bueno, en su pregunta de examen. Esta era de una fila. Vámonos a la otra fila. A otra fila se les daba la integral de seno a la cuarta de x por coseno a la quinta de x diferencial de x.
Nuevamente, volvemos a lo mismo. Nos ponemos a ver y analizar nuestra, nuestras potencias. En este caso, como les había dicho, tenemos una potencia par y una potencia impar. Entonces voy a cambiar a volador y nos damos cuenta que o queremos decantarnos por las potencias impares. Entonces descartada esta y nos quedamos con la potencia impar. ¿Qué vamos a desglosar o cómo vamos a desglosar? Ya les había dicho, cuando estamos en presencia de una potencia impar, desglosamos en una potencia par y una impar de grado 1. La impar siempre debe ser de grado 1, ¿no? No nos olvidemos de eso. Entonces hacemos, ahí está. ¿Qué nos queda? Seno a la cuarta de x por coseno a la cuarta de x, coseno de x diferencial de x. Entonces, en pocas palabras, lo que hemos desglosado es esto de acuerdo a lo que nos dice el método. Ojo, estamos desglosando de acuerdo a lo que nos dice el método. Una potencia par y una impar de grado. Bien, como ya tenemos eso, tenemos que empezar a ver dónde podemos aplicar nuestra identidad trigonométrica. Y nos fijamos, nos queda coseno a la cuarta de x. No podemos o no estamos en condiciones de poder aplicar nuestra identidad trigonométrica tal como está. Pero coseno a la cuarta nosotros podemos desarrollar como coseno cuadrado de x al cuadrado, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos utilizar nuestra identidad trigonométrica acá. Entonces hacemos eso, y ahí está. La identidad de coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x al cuadrado. No pierdo de vista eso. ¿Para qué he hecho este coseno cuadrado de x al cuadrado? Para no perder la referencia de que estamos con una identidad trigonométrica. Entonces tenemos eso. Y mi integral me va a quedar seno a la cuarta de x por 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. Y ahora podemos aplicar nuestro método de integración por sustitución. ¿Qué va a ser? U va a ser seno de x y derivamos coseno de x, me he comido aquí, perdón, diferencial de x. ¿Qué quiero que vayan notando acá? Que, como les había dicho en algún momento, las matemáticas se transforman en un método. ¿Y qué es un método? Conceptualmente un método no es nada más ni nada menos que seguir pasos establecidos para resolver o hacer algo. Entonces esto es un método. Si ustedes ya se están fijando o ya se van a dar cuenta mientras resuelvan la mayor cantidad de ejercicios, donde nosotros desglosemos las potencias impares, reemplazamos por la identidad trigonométrica y el método de integración por sustitución, casi siempre reemplazamos donde hemos aplicado la identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, si ustedes van a resolver más ejercicios, se van a ir dando cuenta que se repiten patrones y un patrón de eso es este, ¿ok? Entonces reemplazamos ahora nuestra sustitución en nuestra integral. Y la integral nos va a quedar como la integral de u a la cuarta por 1 menos u al cuadrado al cuadrado. Todo eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Poder integrar esto no se puede todavía porque tenemos aquí un binomio al cuadrado. Entonces lo recomendable es desarrollar o desglosar todo esto. ¿Qué nos dice el desarrollo del binomio al cuadrado? El primero al cuadrado. Como es signo negativo, se van a intercalar los signos. El primero es positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Se intercala, ¿no? Entonces es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces ahí está. Nos queda la integral de u a la cuarta y aquí está mi binomio. El primero al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 2 veces el producto del primero por el segundo, aquí está u al cuadrado por 1, más u a la cuarta, ¿no? El segundo al cuadrado. Y por último me queda que este u a la cuarta multiplique por 1, multiplique por 2, u y por u a la cuarta. Pues ahí está multiplicando, me va a quedar la integral de u a la cuarta menos 2 u a la sexta más u a la octava diferencial de u. Y ahora sí, ya he reducido, multiplicado absolutamente todo, lo que me queda hacer es proceder a integrar. Entonces ahí está, procedo, y la integral de u a la cuarta es u a la quinta quintos, menos 2, la integral de u a la sexta es u a la séptima séptimos, y más la integral de u a la octava es u a la novena novenos, más mi constante. Y lo último que me resta hacer es, como dice el método de integración por sustitución, volver a la variable original. Entonces esto reemplazo acá
reemplazo acá y reemplazo acá. Entonces, ¿qué me queda? Me dice que es la integral de 1/5 de seno a la quinta de x menos 2/7 de seno a la séptima de x más 1/9 seno a la novena de x más mi constante de integración, ¿no? Entonces acabamos de resolver el otro ejercicio de la otra fila de examen, que bueno, digo de la otra fila porque era la otra fila de un segundo parcial, que se presentó o que se trabajó en un semestre pasado, ¿no? Entonces ya saben cuál es el nivel o el grado de dificultad que ustedes tienen o el que ustedes van a tener para poder afrontar en su segundo parcial o en su examen de segundo parcial. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos trabajado o ya hemos visto la forma de trabajar con la función seno y coseno de manera separada y en producto, ¿no? Con potencias pares e impares. ¿Qué nos toca ver ahora? Las otras 4 funciones trigonométricas que nos restan, porque sabemos que las 6 elementales son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿no? Esas son las 6 funciones trigonométricas. Yo le llamo elementales, porque son las 6 que utilizamos desde colegio hasta el primer semestre, hasta segundo semestre de universidad. Posteriormente van a ir viendo con cálculo que van a utilizar las otras un poquito más, ¿no? Entonces tenemos esas 6. Ya hemos visto 2, seno y coseno. Veamos las otras 4. Y todos los autores lo trabajan de esta manera. Entonces tienen que la integral que contienen potencias de tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Son las otras 4. ¿Por qué se hace esta diferencia de estas otras 4? Porque primero, tenemos identidades trigonométricas que vamos a ver enseguida, que nos ayudan a trabajar estas 4 funciones trigonométricas. Segundo, el tratamiento que se hace es, llamémosle medianamente igual o parecido a lo que estamos viendo o trabajando con las otras, pero no sigue el mismo patrón. Entonces, es por eso que se hace esa discriminación o esta separación. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas? Nos dice que la primera es 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. Y la otra es que es 1 más cotangente cuadrado de x, que va a ser igual a cosecante cuadrado de x. Entonces tenemos eso. Esas dos. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros nos fijamos, ya tenemos despejado secante cuadrado de x y cosecante cuadrado de x. Pero también podemos hallar tangente cuadrado de x o cotangente cuadrado de x. Entonces ahí está lo que les decía, las identidades trigonométricas que nos ayudan a trabajar o nos ayudan a ver lo que es tangente cuadrado, secante cuadrado, cotangente cuadrado y cosecante cuadrado, ¿no? Entonces podemos despejar cualquiera de las 4 y obtenemos nuestra identidad trigonométrica. Bien, empecemos a resolver. Fíjense, tangente cubo de x. No tenemos en tabla, no tenemos nada, entonces tenemos que resolver. ¿Qué nos dice o qué nos decía el método? Si nos recordamos un poquito, nos fijamos si estamos en una potencia impar. Como estamos delante o trabajando con una potencia impar, lo que nos resta hacer o lo que tenemos que trabajar ahora es de la misma manera. ¿Qué nos decía? Desglosamos en una potencia par y en una potencia impar de grado 1. Entonces tenemos eso. Hagamos eso. Ahí está. Tangente cuadrado de x, tangente de x, diferencial de x. Hemos desglosado como nos dice el método, ¿no? Tangente cubo de x para nosotros por el método es tangente cuadrado de x por tangente de x. Una vez que hemos hecho eso, podemos reemplazar nuestra identidad trigonométrica. ¿Cómo vamos a reemplazar? Despejamos de acá, pues. Entonces, tangente cuadrado de x de acuerdo a la identidad trigonométrica va a ser igual a secante cuadrado de x menos 1, ¿no? Entonces lo reemplazamos. Ahí está. Esta es mi identidad trigonométrica. Tangente cuadrado de x va a ser secante cuadrado de x menos 1 por tangente de x diferencial de x. Una vez, una vez que tenemos esto, ¿qué nos resta hacer? Tangente de x vamos a multiplicar por 1, vamos a multiplicar por secante y separamos en las integrales con este menos 1, ¿no? Que es la aplicación de la propiedad de la resta.
Pues multiplicando nos va a quedar como la integral de secante cuadrado de x por tangente de x diferencial de x menos la tangente de x diferencial de x. Y nos tenemos que fijar y poner a analizar. Esta integral, que es secante cuadrado de x por tangente de x diferencial de x, ¿tenemos en tabla? No tenemos, ¿no? Esta otra, tangente de x diferencial de x, ¿tenemos en tabla? Pues sí, tenemos en tabla. Entonces, esta no la vamos a tocar porque ya la tenemos, o ya está resuelto por tabla. Lo único que nos queda hacer es trabajar con la otra, secante cuadrado de x por tangente de x diferencial de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos el método de integración por sustitución, que es lo que nos decía el método, ¿no? Nos dice el método. Entonces, ¿qué vamos a tener? U va a ser igual a tangente de x y derivamos, que eso nos dice el método. Entonces, derivamos y nos dice que la derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x diferencial de x. Y aplicamos a esta integral. Entonces, ¿qué nos va a quedar? U es tangente de x y secante cuadrado de x diferencial de x es du. Entonces nos queda esto. Ojo, esto sigue apareciendo igual porque lo tenemos en tabla, ¿no? Entonces no tocamos absolutamente en nada. Entonces ya tenemos la sustitución. Entonces procedemos a integrar. Entonces la integral de u es u cuadrado medios menos la integral de la tangente de x es logaritmo natural de coseno de x más una constante. Y lo último que nos resta hacer es volver a la variable original. ¿Qué significa? Que nuestra integral va a ser igual a 1 medio de tangente cuadrado de x menos logaritmo natural del coseno de x en valor absoluto más mi constante de integración. Y esa es nuestra integral o la integral que acabamos de hallar de la tangente cubo de x. Ok, entonces esta es la potencia impar. Vámonos al tratamiento que hemos hecho con la otra función, a la potencia par. ¿No? En este caso vamos a integrar o vamos a ver la integración de la función tangente a la cuarta de x. ¿No? Ahora estamos en presencia de una potencia par. Aquí es donde se diferencia el método de lo que les decía hace un momento en las otras funciones. En este caso tenemos dos caminos que podemos seguir. ¿Cuáles son los dos caminos? Que la tangente cuarta de x nosotros podemos desglosar de dos maneras diferentes. La primera es en tangente al cuadrado de x por tangente cuadrado de x. Este es un camino. Y el otro es tangente al cuadrado del, bueno, diferencial se mantiene, ¿no? Entonces cualquiera de los dos. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar este. ¿Por qué? Porque vamos a desglosar y vamos a sustituir o tenemos que sustituir dos veces nuestra identidad trigonométrica y lo que quiero que vean es cómo es que podemos sustituir paso a paso para que se vayan dando cuenta cómo es que voy a sustituir nuestra identidad trigonométrica en esta función, ¿ok? Lo que quiero que vean es cómo voy a hacer paso a paso esto. Bien, entonces sustituimos. Tangente cuadrado de x por tangente cuadrado de x es tangente a la cuarta, ¿no? Entonces he sustituido o he cambiado la forma acá. Ok, entonces una vez que tenemos eso, sustituimos por nuestra identidad trigonométrica. Para eso me voy a ir a mi otra diapositiva donde tengo esto. ¿No? Tangente cuadrado de x va a ser secante cuadrado de x menos 1. Entonces de ahí saco mi identidad. ¿Para cuál? Pero la pregunta es ¿para cuál? ¿Tangente cuadrado o tangente cuadrado? Cualquiera, ¿no? O sea, la misma función. Entonces reemplazamos en cualquiera de los dos. Entonces nos va a quedar tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x menos 1. Pues una vez que tengo esto, este tangente cuadrado lo voy a multiplicar por secante cuadrado y lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a separar por la propiedad de la resta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de la tangente cuadrado de x por la secante cuadrado de x diferencial de x, menos la integral de tangente cuadrado de x. Entonces esto ya desglosado, voy a aplicar el método de integración por sustitución. Pero tengo un problema acá. Tangente cuadrado no tengo en tabla, no tengo en ninguna forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vuelvo a sustituir mi identidad trigonométrica acá. ¿Ok? Entonces vuelvo a hacer eso.
Entonces me va a quedar que la integral va a ser de tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x diferencial de x menos la integral de la identidad, ¿no? Esta es mi identidad trigonométrica. Secante cuadrado de x menos 1. Lo que voy a hacer ahora es separar de acuerdo a mi propiedad de la resta, pero no me olvido este signo menos que está multiplicando a todo, ¿no? Para poder separar. ¿Por qué? Porque este menos se va a ir con la secante y menos por menos va a dar más. Entonces, ¿qué nos resta? Nos resta esto. La integral de la tangente cuadrado de x, secante cuadrado de x, menos la integral de secante cuadrado de x, diferencial de x, más la integral del diferencial de x. Me pongo a analizar, esto no tengo en tabla, esto no tengo en tabla, pero esto ya lo tengo. Entonces yo sé que la integral de un diferencial de x es la misma variable, o de cualquier diferencial es la variable. Entonces en este caso va a ser x. Entonces voy a aplicar el método de integración por sustitución en las otras integrales que no las tengo, o que no conozco. Entonces, ¿qué va a ser? U va a ser igual a tangente de x. El método me dice que tengo que derivar. Entonces me queda secante cuadrado de x por diferencial de x, ¿no? Entonces reemplazo. ¿Qué me va a quedar? Reemplazando me queda u integral de u al cuadrado por diferencial de u menos el diferencial de u más el diferencial de x. Y ahora sí procedo a integrar. Ahí está. Entonces me queda la integral de u al cubo tercios menos la integral del diferencial de u, que es u, más la integral del diferencial de x, que es x. Y lo último que me resta hacer es volver a mi variable original, que es lo que me dice el método de integración por sustitución, ¿no? Vuelvo a mi variable original. Por tanto, nuestra integral va a ser igual a tangente cubo de x sobre 3 menos tangente de x más mi constante de integración. Y esa es la forma en la cual se tiene que integrar esta función o este tipo de función. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ya decido. Esa es la forma que tienen que afrontar la integración de funciones trigonométricas, en este caso con potencias diferentes, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, duda o consulta? No hay. Ok, entonces por favor estudien, repasen esto, que como han visto he resuelto ejercicios de exámenes para que ustedes puedan ver el grado de complejidad o el grado o el nivel de dificultad que ustedes, bueno, se van a topar en su examen de segundo parcial. ¿Ok? Bien muchachos, entonces nos vemos mañana con otro método de integración más, que son varios, y al final vamos a ver lo que es la aplicación del integral, ¿no? Nos vemos mañana. Hasta mañana, por favor. Estudien, cuídense y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana, muchachos. muchas Chao, gracias. chao. Cuídense. Hasta luego.